Gloria al Señor Jesús. Bueno, en esta tarde les estoy saludando a cada uno de ustedes, mis hermanos, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Quiero dar los agradecimientos a la Iglesia del Señor porque siempre están en oración también por la familia pastoral y por los pastores. Y quiero decirles a todos que también estamos orando por todos ustedes continuamente. Es nuestro ruego al Señor siempre que Dios sea bendiciendo a todas las familias de la Iglesia, a todas las familias en Colombia, a todas las familias en Medellín y Antioquia. Que Dios bendiga a toda la amada Iglesia del Señor Jesucristo. Deseo compartirles, mis hermanos, una breve enseñanza de la palabra del Señor Jesucristo. Y quiero en esta hora referirme al Antiguo Testamento, en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo número 15, el verso número 5, gloria al Señor, y el verso número 6 y el verso número 7, gloria al Señor. Quiero entonces leer lo que dice la palabra del Señor. Dice el verso número 5: En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entra, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Gloria al Señor. Quiero hablar del tema aflicción y aflicciones. Gloria al Señor. Estaba analizando, hermanos y amigos que pueden oír esta palabra a través de este medio, sobre el significado de la palabra aflicción. Y nos dice entonces el diccionario bíblico y también el diccionario de la lengua española, nos dice que la palabra aflicción significa abatimiento y tristeza, molestia, padecimiento, sufrimiento y angustia. Gloria al Señor. Entonces la palabra aflicción reúne todos estos términos, y la palabra aflicciones entonces denota ya demasiada aflicción. Demasiada aflicción es el significado de la palabra aflicciones. Quiere decir que demasiado abatimiento y tristeza, demasiada molestia, mucho padecimiento, mucho sufrimiento y mucha angustia. Es el significado entonces de las palabras aflicción y aflicciones. Gloria al Señor. Y estaba entonces, mis hermanos, mirando lo que dice la palabra del Señor sobre las reformas que estaba haciendo entonces el rey Asa. Y eran unas reformas religiosas en el pueblo de Israel, debido a tanto pecado que había en Israel, había tanta desobediencia. Y fuera de eso había una desobediencia terrible en las demás naciones. Gloria al Señor. Y vinieron entonces una cantidad de correcciones a través entonces de el rey Asa. Y viene entonces a hablarle al pueblo y a decirle todas estas cosas. Y en el verso número 3 dice la Biblia: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Gloria al Señor. Entonces, este gran personaje, este hombre, les está hablando todas estas cosas al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel empezó a buscar a Dios, empezó a convertirse nuevamente de sus malos caminos, de sus malas acciones. Empezaron a volver y a consultar al profeta de Dios, gloria al Señor. Y por eso entonces es que está diciendo el escritor aquí en el verso 5: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Gloria al Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios es maravillosa.
Es maravilloso. Y por eso estoy hablando así de esta manera. Mire, el verso 2. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Gloria al Señor. Porque la Biblia está diciendo que había venido el Espíritu de Dios sobre Azarías, que era hijo de Obed, y había salido al encuentro de Asa para decirle estas cosas. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, la Biblia nos está diciendo que muchos días estuvo Israel sin verdadero Dios. Eso me llama la atención a mí. Y estoy analizando, mis hermanos y amigos, cuánto tiempo ha estado este mundo sin Dios, sin querer obedecer a Dios. Dios siempre ha estado allí. Dios siempre ha estado con su pueblo, siempre ha estado con la iglesia del Señor. Pero como la gente no le obedece, como la que no hay un verdadero arrepentimiento en las personas, es como si la gente o el mundo estuviera sin Dios. Por eso es que está diciendo el texto: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. Gloria al Señor. En estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, entonces, mis hermanos, siempre ha habido quien predique la palabra, siempre ha habido un pastor, siempre ha existido un predicador que enseñe la palabra de Dios al pueblo, a la iglesia, al mundo entero. En cantidades de programas que hace la iglesia, eventos evangelísticos en todo el país, inclusive internacionalmente. En todas las ciudades, veredas, pueblos, hay un pastor con una iglesia trabajando, haciendo campañas, evangelizando, visitando, hablándole a la gente del evangelio, de la palabra del Señor Jesús. Pero como la gente es dura para el mensaje del evangelio, es dura para creer en la palabra de Dios, no quieren obedecer a la palabra de Dios. Y como han dicho nuestros gobernantes, muchas personas piensan que esta cuestión de esta epidemia es un juego y no hacen caso. Lo mismo pasa hoy en día con Dios, con la palabra de Dios. Se predica la palabra de Dios y la gente no cree, la gente no le interesa, la gente está olvidada totalmente de Dios. Y entonces es como si el mundo, como si el país estuviera sin Dios y sin sacerdote, estuviera sin Dios y sin pastor, sin predicadores que pudieran predicar la palabra de Dios. Pero no es que no los haya, sino que lo que sucede es que la gente se ha olvidado totalmente de Dios y le ha dado rienda suelta al pecado, le ha dado rienda suelta a los deseos de la carne y ha olvidado totalmente a Dios. Nadie quiere saber de culto, nadie quiere saber de oír la palabra de Dios. Y esto ha contagiado tanto al mundo que inclusive hasta la iglesia del Señor, hasta mucho cristiano entonces se ha conformado con ir de vez en cuando al culto, no se preocupan muchos por orar, por buscar a Dios verdaderamente, han vivido una vida cristiana deportivamente, sin consagración, sin humillación al Señor Jesús. Y en este momento está pasando esto que pasó en un tiempo en el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Y por eso me llama la atención y poder volver a repetir lo que dice el verso 3 de Segunda de Crónicas, el capítulo 15. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Gloria al Señor. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Gloria al Señor. Entonces, mi hermano, la cuestión está aquí, es que cuando la gente se arrepiente, que cuando el pueblo se convierte, que cuando la humanidad puede creerle a este Dios, a su santa palabra, que es verdad, Dios oye la palabra, Dios escucha la oración, y entonces Dios se vuelve otra vez el pueblo, se vuelve a la humanidad, porque la gente se está convirtiendo. Lo único que puede conmover, hermano y amigo,
El corazón de Dios es un arrepentimiento verdadero. Y cuando hay demasiado pecado, tanto pecado, entonces Dios tiene que obrar de una y de otra manera. Gloria al Señor. Y en este momento Dios está obrando y está tocando todas estas cosas y está permitiendo que pasen. Bueno, alguien una vez preguntó y dijo: sea de donde venga esta epidemia, sea de donde venga esta epidemia, sea de Dios o sea del diablo, de dónde venga, mi hermano y amigo, porque alguien lo preguntaba. Déjeme decirle a manera de lo que dice la palabra y que la estamos estudiando, y a manera de mi concepto personal. Sea de donde venga, de Dios o del diablo, yo creo que Dios lo está permitiendo, y es la voluntad de Dios que esté pasando esto, para que la gente pueda comprender que Dios obra de una o de otra manera. Dios obra, sea que el mundo quiera creer, sea que las personas quieran creer al Evangelio o no quieran creer. Y Dios permite que vengan epidemias, que vengan plagas. Y por la palabra de Dios quiero decirle que a mí me extraña mucho que hay veces los predicadores se pregunten estas cosas, sabiendo que Israel, si alguna nación sabe de epidemias, de pestes, de malestares, de aflicciones y tribulaciones, es la nación de Israel. Gloria al Señor. Toda la vida ellos han vivido con estas cosas, y siempre que buscaron a Dios, Dios les escuchó, Dios les respondió, y Dios les protegió, y Dios les guardó del día malo, y Dios les guardó de la ira que enviaba a las demás naciones, porque hay un pueblo que cree en Dios, como creo que hay una iglesia en este tiempo, en este momento, que aunque está escondida en Dios, está refugiada en Dios, es porque Dios nos está guardando, es porque Dios nos está protegiendo. Gloria al Señor. Y en este tiempo que estamos viviendo esto, que está pasando esto, déjeme decirle, mi hermano y amigo, que Dios está permitiendo todo esto y es su voluntad, pero Él no va a permitir que su iglesia sea tocada. Él va a guardar a sus hijos, Él va a guardar a sus siervos. Gloria al Señor, porque la palabra de Dios es bastante clara. Gloria al Señor. Y por eso entonces el verso 6 dice: y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Gloria al Señor. Y quiero dar un alivio hoy para la iglesia y a los hermanos que confiamos en el Señor, así como se lo dijo el rey Asa, y como se lo dijo entonces a Azarías, a Obed, y como se lo transmitieron a Asa. Entonces el verso 7 dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hermano que me está escuchando, quiero decirle lo siguiente: cuando confiamos en Dios, cuando le creemos a Dios, sabemos que este día malo Dios nos está guardando. Gloria al Señor. Y créalo, mi hermano, habrá recompensa para la iglesia, habrá bendición para la iglesia. Gloria al Señor. Estoy recordando las palabras del escritor en San Juan, el capítulo número 16, el verso 33, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel y le dice a los apóstoles: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir, mi hermano, esta situación que está pasando, venga de donde venga, sabemos que la iglesia triunfa en Cristo, sabemos que la iglesia del Señor tiene al Dios Todopoderoso y que Dios nos estará guardando, porque hay promesas grandes para la iglesia, para el pueblo del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mi hermano, mire, hay algo grande y maravilloso que quiero dejarle en esta hora. Gloria al Señor. Y es que Dios siempre le cumplió todas las promesas al pueblo de Israel. Siempre le cumplió. Gloria al Señor. En Primera de Reyes, el capítulo número 8, hay algo aquí interesante que quiero mostrarle, mi hermano, para que usted mire. Primera de Reyes, el capítulo 8, el verso número 56 dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo
ha faltado. Gloria al Señor. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Gloria al Señor. Mire la bendición y la promesa tan grande que hay ahí, mi hermano, para el pueblo del Señor, para la iglesia del Señor Jesucristo. Y el mismo Josué, en el capítulo número 16, también dijo algo bien interesante. Mire, Josué capítulo 16, el verso número 33. Quiero que usted mire que la palabra de Dios es contundente en cuanto a esto, mi hermano, para que confiemos cada día en el Señor Jesús. La palabra de Dios es maravillosa, es grande la palabra de Dios. No hay como la palabra de Dios, que es maravillosa, que es grande, que es poderosa. Gloria al Señor. Perdón, hermano, Josué capítulo 21, el verso número 45. Mire, Josué capítulo 21, gloria al Señor. El verso 45 dice de la siguiente manera: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Así como Dios le cumplió a Israel, quiero decirle a toda la iglesia del Señor, a todos los que oyen, que así como Dios le cumplió a Israel, le cumplirá a la iglesia, le cumplirá a su pueblo, porque el pueblo de Dios de este tiempo somos nosotros, somos la iglesia del Señor, que estamos esperando grandes cosas de parte de Dios. Y esto que está sucediendo, esto no nos va a atemorizar, aunque somos humanos y tenemos que sentir angustia y tristeza y aflicción. Pero quiero decirle, mi hermano y amigo, que Dios va a continuar siempre con nosotros. Gloria al Señor. En el Nuevo Testamento, el capítulo 7 del libro de los Hechos, el verso número 34, quiero mostrarle para que usted y yo nos afirmemos cada día más en la palabra de Dios. Mire, libro de los Hechos, el capítulo número 7, el verso número 34, quiero que usted mire lo siguiente. Gloria al Señor Jesús. Mire, Hechos capítulo 7, el verso 34 dice de la siguiente manera: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Gloria al Señor. Fueron las palabras de confirmación cuando Dios envía a Moisés al pueblo para que le hablen, que Dios los va a libertar y que Dios estaría con ellos continuamente. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, el capítulo número 8, el verso número 18, fue un poco más allá y dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, mire, mi hermano y amigo, que la palabra de Dios es grande, que la palabra de Dios es maravillosa. Gloria al Señor Jesús. Y el Salmo 34, yo quiero que usted lo recuerde, un famoso salmo bien conocido, lo que dice el Salmo 34, el verso 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas, mi hermano. No dice que de algunas, hermano. Yo espero que usted en este momento siga confiando en Dios más, y que tu fe crezca en este momento, y que se afirme tu fe más en Dios, en el Dios que hemos creído, porque nos lo ha dado todo Él, mi hermano. Ha sido Él el que nos lo ha dado todo. Todo lo que tenemos se lo debemos a Dios y a esta iglesia maravillosa. Gloria al Señor. Mire lo que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas. Quiere decir que esto que está sucediendo no es nada comparable a lo que Dios nos tiene, a lo que Dios nos va a dar, a lo que esperamos en el Señor Jesucristo, porque esto es grande, esto es maravilloso, esta es la palabra de Dios. Y yo quiero invitarle a que usted siga confiando en Él, porque no hay manera de que Dios se equivoque, y no hay manera de que Dios incumpla lo que le prometió a sus hijos. Mire, yo estaba mirando en 1 Corintios, el capítulo número 1, el verso número 20, lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, gracias a Dios por la palabra de Dios, qué bendición. 1 Corintios, el capítulo número 1, el verso número 20, dice de la siguiente manera: gloria al Señor.
Alabanzas sean dadas al nombre de Jesucristo. Segunda de Corintios, el capítulo número 1, el verso número 20, mire lo que dice la palabra del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. El verso 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué más queremos, hermano? ¿Cómo dudar de esta palabra? Mire, quiero repetírselo otra vez. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Dios, en Cristo. Sí, amén, por medio de nosotros, para la gloria del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y mire lo que dice en el capítulo número 7, el verso número 1. Gloria al Señor. Es que es la palabra, hermano y amigo, la que nos conforma, la que nos hace aterrizar, la que nos llena de bendición. Segunda de Corintios, el capítulo número 7, el verso 1, muy conocido, dice: así que, amado, le dice a la iglesia, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire lo que él dice: limpiémonos de toda contaminación, pero dice porque tenemos estas promesas, porque tenemos tales promesas, las promesas de Dios, gloria al Señor. Y las promesas de Dios van mucho más allá de lo que uno se imagina, hermano, porque las promesas de Dios son grandes, gloria al Señor, son maravillosas. Por eso segunda de Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo número 1, el verso número 4, dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gloria al Señor. Mire qué bendición tan grande. Nosotros confiamos en las promesas del Señor, gloria a Dios. Confiamos en las promesas de Dios. Y en el capítulo número 3 de segunda de Pedro, el capítulo número 3, gloria a Dios, el verso número 13, mire lo que espera la iglesia, hermano. Gloria al Señor. Mire lo que nos espera. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Gloria al Señor. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Gloria a Dios. La meta de Dios, lo que Dios se propuso desde mucho antes, gloria al Señor, de todas las cosas, era la salvación de la iglesia, era la salvación de las personas, era la salvación de usted y yo, mi hermano. Era de traernos a Cristo, era de reconciliarnos con Cristo, era de salvar nuestras familias, era de salvar a nuestros familiares, era de salvar a cada uno, a todo aquel que quiera. Gloria al Señor. Y yo creo que Dios está permitiendo que pase todo esto, porque el día de la salvación se acerca, porque pronto volaremos, partiremos, nos iremos de aquí. Gloria al Señor. Oh, alabanzas al Señor. En estos días, ayer que fue que tembló aquí en Medellín y en Antioquia y en varias partes del país, alguien decía, se empezó el mes de abril movido. Oh, mi hermano, déjeme decirle, si de pronto alguien lo dijo en charla, movido, y quiero decirle, Dios va a mover al mundo. Dios está moviendo al mundo con todas estas cosas, con epidemias, no sé, pero San Mateo capítulo 24 es muy claro. Gloria al Señor. Dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, como lo mirábamos aquí en el Antiguo Testamento, y habrán hambres y pestes en diferentes
gracia de Dios. Dios viene por una iglesia santa sin mancha y arruga. Dios viene por ti, amado hermano, amada hermana. Así que sigamos confiando y creyéndole al Señor. Amigo, tú que no te has convertido, tú que no te has arrepentido, yo te invito para que le creas a Él. Él es Dios veraz, Él es Dios justo, Él te ama y te quiere salvar. Pero necesitas que tú te levantes, Él quiere que tú te levantes, que tú lo confieses con tu boca y vengas y te arrepientas a Él. Gloria al Señor Jesucristo. Mi amigo, mi hermano, Dios te invita para que te consagres a Él, para que te llenes de Dios, para que no vaciles más y para que arranques a entregarle tu vida al Señor de corazón. Oh, mi amada iglesia del Señor en todo Colombia y en el mundo entero, me place poder haber compartido con ustedes esta palabra de Dios en esta hora. Que Dios me les bendiga y me les guarde a todos. Gloria al Señor Jesús.